Soy Ricardo, trabajo en Cobra Tattoo y llevo tatuando unos 11 años, casi, más o menos. Bueno, mi nombre es Gonzalo, llevo 11 años tatuando y actualmente estoy trabajando en Cobra Tattoo, en Madrid. Me llamo Nicolás Spoti, y hago un estilo rollo tradicional más oscuro, más extraño, y llevaré ya 10 o 11 años tatuando, y aquí estoy todavía. Yo soy Rafa, llevo 4 años tatuando y trabajo en Cobra Tattoo. Pues para mí siempre me gustó mucho el tatu por la música, porque vas a conciertos de pequeño y la gente iba reventada de tatus, los de las bandas, y no te explicaba y veías las portadas, que muchas eran diseños de tatus o policían tatus, y era brutal. Y todavía tenía un poquito eso de como un poco más marginal, un poco más oculto y te gustaba, si eras pequeño te gustaba. Y luego no fue hasta que me tatué con vara que dije, joder, me gusta esto como para intentar dedicarme a ello. Y a los años, Vara me cogió como aprendiz en su estudio y la verdad que fue brutal. Y no puedo explicar lo agradecido que puedo estar porque me dio lo que iba a ser luego el resto de toda mi vida. Y eso fue gracias a Vara. Si no fuera por Vara yo no tatuaría ni muchísimo menos. No sé qué habría hecho. Yo trabajo solamente con bobinas. No por nada en particular, sino porque me gusta más. Ahora mismo trabajo casi todo con una liner del Vara y para relleno uso una Mission, de las del Landiro. Yo pintar, la verdad que estoy pintando poco porque hemos tenido que cambiar la tienda de sitio y ha sido mucha historia de obra, de tal, pero sí me gusta pintar. Es cierto que es la parte que más me estresa, porque no me considero un buen dibujante. La parte que más disfruto es la de tatuar, pero sí me gusta dibujar y sí echo de menos tener más tiempo para pintar, para hacer láminas, para preparar más flash, pero bueno, supongo que en un tiempo podré volver a funcionar con eso. Yo hago tradicional, igual no el tradicional estricto, pero yo saqué mucho de Vara, que me enseñó ya no solo a tatuar, sino también a dibujar, porque yo, si a día de hoy no soy un buen dibujante, pues entonces imagínate. Y claro, me enseñó a tatuar y a dibujar, entonces se nota en mi trabajo que hay mucho del Vara. Intento que no sea tan así, pero ahí está, y eso es innegable. Pero eso, tradicional europeo, un poco más moderno quizá, pero tradicional. A mí no lo sabré decir muy bien porque tampoco estoy muy metido, pero es muy probable que si yo ahora tuviera 15 años y llegara ahora a ver lo que es el tatu, no me interesará tanto, porque no sé, creo que ha perdido. No llevo tatuando 30 años y tampoco puedo comprarlo con entonces, pero creo que ha perdido gran parte de esa magia underground que tenía de esto no es para todo el mundo, esto es distinto, ahora es demasiado mainstream y también parte de la culpa es nuestra, porque al final somos muchos y para conseguir trabajo tienes que abrirte a un público que igual a priori no se hubiera interesado por el tatu y tienes que usar otras herramientas y otros recursos para atraer clientes porque vives de esto. Entonces sí, somos responsables de eso, pero creo que ha perdido un poco de todo eso que era una parte muy bonita del tatu, que era diferente, estaba fuera de todo y eso ya no está y es una pena. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y tampoco somos quien para cambiarlo ni porque no importamos nada, o sea, estamos aquí y mañana no estamos y
y esto es lo que es y es lo que se ha creado y ya está. Y es lo que toca. Pues yo empecé a tatuar con máquinas de bobinas, tanto la línea como el relleno y la sombra, y bueno, creo que es algo muy importante, aunque sí que es cierto que hace unos años empecé a utilizar máquinas rotativas directas para hacer el color y la verdad que estoy bastante a gusto con ellas y lo suelo hacer así. Para la línea sí que alterno entre máquinas de bobinas o máquinas híbridas. Y bueno, ahora mismo tengo una máquina de Suso Mora que pillé hace poco y estoy muy contento con ella. Es un constructor de máquinas que recomiendo. Pues yo creo que dibujar y pintar es muy importante. Es una cosa que me gusta hacer bastante. Siempre que vengo al estudio y si no estoy tatuando, tengo algún proyecto empezado para pintar. Y creo que es interesante porque cuando pintas puedes hacer cosas que en el tatu no haces, al ser una técnica distinta. Y te puede valer para aprender cosas que luego más adelante vas a aplicar en un tatuaje. Yo creo que es fundamental. Pues yo cuando empecé a tatuar, yo creo que como la mayoría de gente de mi generación, lo hacíamos porque veíamos a los grupos de hardcore y de punk que nos gustaban en aquella época, veíamos que tenían tatus. Yo no entendía mucho de estilo, sabía que llevaban tatuajes a color y lo llamábamos old school, tampoco sabíamos muy bien lo que era, lo que no teníamos referencias claras, pero tratábamos de imitar eso. Y yo empecé haciendo diseños para que mis colegas se los tatuaran con otros tatuadores. Tampoco es que yo dibujara muy bien, pero era el que mejor dibujaba de mis amigos. Y bueno, ya me regalaron una máquina y a partir de ahí pues ya empecé a tatuarles yo y ya fue todo. Pues cuando empecé a tatuar la verdad que era un poco por probar, no tenía muy claro que me pudiera dedicar a eso. Me hubiera gustado dedicarme y de hecho pues al final ha salido, pero bueno, me quedaron fatal los primeros tatuajes que hice, estaba muy nervioso y hice buenos destrozos a mis amigos, pero bueno, al final salió bien. Yo al final vengo del movimiento punk, entonces en el punk, en el hardcore, todo el mundo lleva tatus, la gente de las bandas, la gente que va a los conciertos. Entonces sí que siempre hemos visto mucha relación. Al final nos gustaba el tatuaje porque era algo underground y nos gustaba llevarlo o hacerlo porque la gente no lo llevaba, por ser un poco distintos al final. Vale, pues en cuanto a mi estilo, a mí me gusta seguir la línea del tatuaje americano que se empezó a hacer en California y en Texas, pues desde los años 80 y 90 hasta la actualidad. Es un estilo con el que me siento muy cómodo porque bebe de muchas fuentes, del tradicional americano, del japonés, del biomecánico, del cómic underground, de un montón de sitios. Entonces al final me da mucha libertad para mezclar distintos elementos como quiero y que no sea todo tan monótono. Yo tampoco llevo mucho tiempo en esto, pero sí que es verdad que en la década que llevo tatuando he visto mucho cambio, ¿no? Y creo que es interesante que entre gente nueva al tatuaje porque aporta una frescura que a lo mejor la gente que lleva más tiempo no tiene. Pero bueno, no sé, sí que es cierto que si les pudiera dar un consejo diría que escucharan a la gente que había antes. No por idolatrar, pero sí por comprender por qué las cosas se hacen de una manera, ¿no? y no de otra. Y bueno, también a lo mejor que no estén tan pendientes de las redes sociales y que no se dejen tanto llevar por eso, porque en realidad eso es un espejismo, no es el tatu de verdad. Sí, o sea, he usado muchas máquinas de bobinas, de coils, aunque o sea, es que me parecen perfectas porque son máquinas que te pueden durar para siempre. Lo único que hay que aprender a tocarlas, a usarlas, a ponerlas en tu mano, básicamente.
que eso es un poco lo complicado de estas máquinas, que hay que aprender a usarlas, aprender a tocarlas, aprender a llevarlas bien, ¿sabes? Pero también tengo máquinas relativas, tengo otro tipo de máquinas que son muy buenas, pero nada como las bobinas, nada. Yo hago un poco de todo. O sea, de pinturas a banners, demás, rollo de carteles, graffiti. He hecho un poco de todo, ¿sabes? Pero al final he acabado en el tatu porque es perfecto. Además, es algo que dura para siempre y que o sea, mantiene el nombre, mantiene los recuerdos, mantiene todo muy, muy bien, la verdad. O sea, estoy enamorado del tatu, básicamente. ¿Cómo entré en el tatu? Pues yo era un pequeño punky que pues tatuaba por lo típico que hace un punky, o sea, un punky que busca en esa época. Pues busca lo que busca el punky, ¿sabes? Y bueno, pues lo hacía muy por ocio, muy por no sé cuánto, hasta que pasaron unas ciertas cosas que me llegaron a acabar en Londres, en la convención de Londres del 2010. Entonces fue cuando vi a Monga, a Rudy Fish, vi a los grandes del tatuaje y lo vi y dije, esto es lo mío. O sea, yo quiero estar aquí, yo quiero trabajar aquí, yo quiero crecer, yo quiero tatuar, yo quiero estar en el mundo del tatu. Y de ahí ya pues avanzar, a dibujar, a trabajar mucho. Pero bueno, es lo que tiene. Ok, en mi caso, totalmente. O sea, la música, todo, ¿sabes? La música, yo te patinaba, antes, pero sobre todo la música, el tipo de música que se escucha, el hardcore, el metal, el stoner, el doom. Ahora mismo estoy muy rollo doom stoner y eso influencia mucho en mi trabajo, muchísimo, más influencia mucho en el tipo de letras, el tipo de dibujo. Antes el mítico icono de hardcore, pues un poco más los lobos, las cadenas y cuanto. Ahora pues estoy más stoner, más wizards, más space, más... Eso influencia mogollón en el dibujo. My style. Es una pregunta difícil. Mi estilo, pues yo diría que una influencia del tradicional, porque al final es una técnica tradicional que uso, pero al final me influencia mucho la música, como ya he dicho, me influencia mucho el cómic americano, el cómic de los 80, de los 90, de los 70, o sea, mucho ruido, pero a la vez llevado al tatuaje, a hacerlo claro, básicamente. Pero sí, imágenes muy bizarras, muy oscuras, muy macabras, sangre, tripas, muerte, magia, fantasía, ¿sabes? Pues ese es mi estilo. Ya, nombre, yo lo llamo bizarro, ¿sabes? Bizarro style, ¿sabes? Ya no sé si es verdad o no es verdad. Pienso que tiene como dos lados, uno muy malo y uno muy bueno. El muy malo, que ahora el tatuaje es algo viral, algo de moda, algo que como que se ha perdido ese rollo de artesanía, esa cultura, se ha perdido ese ¿cómo diría? Ese misterio, ¿no? Por así decirlo, del tatuaje. Pero, y lo bueno, que es que o sea, tú puedes empezar a tatuar, puedes tener un alcance mucho mayor, puedes tener mucha más información, puedes conocer a más gente a la vez, o sea, tiene sus partes malas y sus partes buenas. Sus partes malas, que se ha creado una cantidad de público estúpido e imbéciles por todos los lados. Y eso lo que hacen es que sea una mierda. Pero lo bueno es que también ha sacado a la luz a gente muy buena, gente joven muy buena, que rápidamente avanzan rápido. Y eso pues también crea
envidias o mítica gente que piensa rollo a la antigua, que dice, no, esta gente no puede ser. Y sí pueden ser. O sea, que todos empezamos, pero hay que saber empezar bien. Yo pienso que ahora la gente no sabe empezar bien. Ese es mi opinión. Que está todo un poco hecho mierda y va a ir peor, pero bueno, hay que ser positivo en esta vida, porque si no... Yo me gusta la bobina también, aunque ahora mismo sobre todo estoy utilizando rotativa. Solía utilizar durante bastante tiempo una Pilot de Soga y son máquinas que me gustan mucho, lo que pasa es que por practicidad uso más rotativa, pero son máquinas que siempre disfruto utilizándolas. A mí me gusta pintar y dibujar, lo que pasa es que sí que es cierto que ahora mismo con el iPad todo ha cambiado un poco, la vida más sencilla, pero dibujar, la verdad es que suelo dibujar sobre todo para clientes y tal, pero sí que hay cosas que se me ocurren o diseños que veo, algunas referencias que me apetece dibujar y depende de lo que sea, dedico más o menos tiempo y pintar. Como acabo de llegar aquí hace poco, la verdad es que no he tenido todavía la oportunidad de pintar con los compañeros del Cobra, pero tengo muchas ganas, la verdad. Yo, pues básicamente es que es lo mismo, o sea, todo viene un poco a raíz de la música, sobre todo, es como de donde empiezas a nutrirte un poco de lo que es el tatu, etc. Y yo estaba viviendo en el extranjero y quería volverme a España y ya lleva mucho tiempo con la idea de tatuar en la cabeza, hasta que un muy buen amigo mío, Prada, me ofreció la oportunidad de empezar a trabajar con él en Human Fly, donde entré de aprendiz. Y pues un poco la misma historia lo que ha contado Ricardo. Con el bar a mí me pasó con G, con Prada. Han sido gente que me ha abierto las puertas de este trabajo y pues igual les estaré agradecidos toda la vida, pues si no llega a ser por ellos no podría estar hoy en día donde estoy. Yo se podría decir que hago tradicional, no es un tradicional clásico, pasa un poco lo mismo que con Rizzo, pero lo que hago a lo mejor es una versión como más actual del tradicional, un poco más lo que se ve hoy en día o lo que se entiende en el mundo mainstream de lo que es el tradicional. Pero lógicamente me baso en clásicos y en diseños tradicionales para hacer los diseños, pero creo que el estilo que yo hago está como muy influido por el tradicional que se ve más actualmente en las redes sociales, etc. Yo pienso que, pues como ha dicho Gonzalo, hay cosas buenas y cosas malas. Es cierto que la nueva generación de tatuadores, de la que yo me considero parte porque llevo el tiempo que llevo tatuando, creo que también ha conseguido como que el tatuaje esté a un nivel en el que no estaba anteriormente, y eso es algo a destacar, ¿sabes? Y es gracias a que lógicamente hay más gente tatuando, pero a su vez eso ha creado que se haga un producto de lo que es la cultura del tatuaje cuando no debería haberse hecho de esa manera, bajo mi opinión. Y como he dicho, tiene cosas positivas y negativas. Lo negativo sería eso, que al final se ha perdido un poco la magia que podía tener, de la que yo cuando era más pequeño me llamaba la atención del tatuaje, pero por otra parte sí que es cierto que ahora mismo vemos trabajos que podrían ser inimaginables hace 20 años, por ejemplo.